9, tus 2 primeros exámenes van a ser con esos temas que hacemos hasta la semana 9. Pero a partir de la semana 10 vamos a ver esas 2 novelas, enfocándonos en la narrativa y el contexto literario de ambas. ¿Ya? Muy bien. Ya cumplí mi labor apostólica, así que no quiero interrumpir más con mi presencia esta sacrosanta clase y este tema tan importante, así que oficialmente me quito mi imagen y ahora sí, a ver el tema. Primero géneros y figuras y luego tragedia griega. Y ahora ya sabes por qué está un poquito acelerado nuestro avance. ¿Listo? Muy bien. Avanzamos. Listo. Hoy día tenemos que ver entonces los géneros literarios que en la... Bueno, a ver, un poquito acá. ¿Qué siguen escribiendo en el chat? ¿Ah? A ver, los veo muy inquietos, ¿ah? Ok, Borges viene, pero son varias historias. Ya no comenten ya nada, jóvenes. Pregúntenme algo, ¿no? Sobre lo que voy a exponer. Ya, listo. Pero no estén ahí conversando. Eso lo pueden hacer en otro momento, ¿ya? Porque me distraen. Y sus compañeros también. Listo, avanzamos. Decía, géneros literarios son 3 básicamente. Bueno, si tienen que preguntarme algo de los temas que expongo, háganlo, pero no comentarios sueltos ajenos al tema que en sí estoy tratando, ¿ya? Ok, así que están dispuestos a conversar también, a dialogar, pero sin salirse del tema. Géneros literarios jóvenes. Bueno, según la perspectiva clásica de Aristóteles, manejamos 3, que son el épico, lírico y dramático. ¿Está bien? Respecto a las figuras literarias son las técnicas o procedimientos retóricos, es decir, las formas como un literato maneja el lenguaje, manipula el lenguaje para lograr efectos en el lector. En realidad son como 800 figuras, ¿ya? Hay infinidad increíble de figuras, pero algunas de las más importantes son, pues, la metáfora, que es tal vez la reina de las figuras, el símil, que también es importante, y la hipérbole, hipérbaton, epitáfora, que son dignos secundantes. Otras figuras muy importantes que no tratamos son la metonimia, la sinécdoque, la antítesis. ¿No? Hay muchas figuras, en realidad, muchísimas. Pero para el examen de San Marcos solamente requieres dominar esas 6 figuras que aparecen, que vamos a aprender hoy día. Pero básicamente, ¿para qué sirve? Para hacer más interesante, más llamativo, más original el mensaje. Claro, en el colegio te han dicho para embellecer. Sí, pero la belleza es un término muy cambiante, dependiente de la cultura, de la civilización prácticamente, o de la época. Así que si decimos belleza, estamos diciendo que depende del que está apreciándolo. Entonces, para evitar este término de belleza, podemos usar el de hacer original, atractivo, llamativo el mensaje, ¿no? De una manera menos ambigua con la palabra belleza, que es lo bello, ¿no? Lo bello es lo que a ti te parece bello. Bueno, y si no le parece a otro, no se van a discutir, ¿no? ¿O sí? Ok, literatura griega. Entonces, aquí lo que vamos a tratar es básicamente la tragedia y los orígenes. ¿Ya? Vamos a ver cómo aparece la tragedia y nos enfocamos luego en Edipo Rey del gran Sófocles, que sabes que es el más importante autor de tragedias. Aunque no es el padre, porque el padre de la tragedia es... Ajá, ¿quién es el padre de la tragedia? Buena pregunta para empezar las evaluaciones. A ver, alumnos, ahora sí quiero que compartan. ¿Quién es el padre de la tragedia? Ajá, gana el primero que lo dice, el resto ya no vale. Muy bien, Javier Esquivel, el resto ya repite, no vale, no hagan bulla. Listo, gracias. Seguimos. Esquilo es el papá de la tragedia. ¿Qué pasó? Ah, ya, se achicó. Ya, vamos a hablar en orden. Listo. Bien, sobre los géneros literarios, ya sabes, son categorías, apartados clasificatorios, que se emplean para sistematizar los tipos de la obra, ¿no? O sea, si yo tengo una obra, tengo que clasificarle uno de los géneros para que de esa manera sea más fácil estudiarla, ¿no? Por eso es que clasificamos las obras en géneros literarios, ¿está bien? ¿Cómo yo hago para agrupar? Bueno, desde que se diseñaron los géneros por primera vez, ese fue Aristóteles en el siglo IV a.C., con su famoso texto Poética, ¿ya? Se agrupan los géneros, se clasifican a partir de sus características en común. Entonces, dentro de la épica, encontraremos obras en las que el enunciador textual, y ahora, ¿qué es eso? Enunciador textual, mejor lo escribo porque tal vez algunos primeras vez en su vida que leen eso. No es normal, no digo que esté mal eso, tal vez hay temas que nunca has escuchado, es nuevo. Enunciador textual, ahí está, ya lo escribí. Ya, el enunciador textual, en algunos casos, en el caso de la épica, claro, es un enunciador textual, la voz que te cuenta la historia,
Se preocupa este enunciador textual porque tú entiendas una historia narrada a partir de descripciones, diálogos, acciones. eh, bueno, hay partes en que también se reproducen diálogos, ¿no? Entonces, este enunciador textual le llamamos narrador, el narrador de la historia. ¿Ya? La épica tiene un narrador, un enunciador textual. En cambio, en la lírica, el enunciador textual se le llama yo poético o yo lírico. Y este enunciador textual también puede narrar, también puede describir, también puede reproducir diálogos, ¿ah? No está prohibido. El problema es aquí que no lo hace para que tú sepas la historia que te quiere contar. Él lo hace para que tú entiendas lo que él siente, lo que él tiene en su interioridad. Y tú puedes pensar, profesor, ¿es el autor entonces? No, el autor tal vez se mata de risa mientras escribe un poema triste porque un amigo le pidió que escriba una elegía. Tal vez un autor está muy triste por algo que le pasó y escribe un poema satírico para burlarse porque le han encargado, le van a pagar si es que escribe un poema de burla contra alguien. Y a pesar de que está triste él, o sea que el enunciador textual no tiene que ser obligatoriamente reflejo del mismo autor. El autor es un personaje de carne y hueso. Esa idea de que el autor está triste y que el poema es triste, o el autor está enamorado y escribe un poema de amor, es una idea romántica que lamentablemente sigue afectando a la gente hasta ahora. Entonces el enunciador textual, claro, se puede vincular con el autor y es algo normal que ocurra, pero no es obligatorio. A eso quiero llegar. Tienes que tú pensar, el género lírico, el enunciador textual expone sus sentimientos. Muy al margen de que el autor lo haga o no, el enunciador textual lo hace. O sea, yo digo entender lo que siente. En cambio, en la épica, el enunciador textual, que es el narrador, lo que importa es lo que quiere que sepamos sobre una historia. No interesa lo que él sienta o lo que él piensa de la historia. Lo que interesa es que lo sepamos, cómo ocurrió. En el género dramático no interesa, no hay un enunciador textual, más bien porque todo se reproduce a partir de diálogos y acciones. ¿Se dan cuenta? Todo se da a partir de diálogos y acciones. No hay esta de que hay un enunciador textual. Entonces, toda obra que está hecha para ser representada en el teatro es de género dramático. Toda obra en la que el enunciador textual sea un yo poético y exprese emociones, sentimientos, será lírica. Y toda obra donde el enunciador textual, que es un narrador, explica una historia mediante diversos recursos, repito, como la descripción, el diálogo, la narración propiamente dicha, ¿no? Cuando él escribe una historia, entonces, y no importa lo que él sienta, es la épica. ¿Está bien? Bueno, obras famosas de la épica tenemos la epopeya, Odisea, tenemos la novela La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Y bueno, la épica es el género que más estudiamos aquí en este curso, ¿no? Porque vamos a estudiar también el cuento, por ejemplo, hablamos del Caballero Carmelo, de Bram Valdelomar, ¿no es cierto? También hablamos del Cantar de Gesta como el Cantar de Mio Cid, ¿ya? En la lírica vamos a hablar este ciclo sobre las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, ¿no? Es una obra muy importante, las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Otra obra, por ejemplo, Poeta en Nueva York, que es un poemario de Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, este gran autor de la generación del 27. Y Los Heraldos Negros, que es el primer poemario de nuestro gran poeta César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Está bien? Después tenemos en el dramático el ejemplo Bodas de Sangre del mismo Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, el gran García Lorca. Sigamos. Bueno, vamos ahora, a menos que haya alguna pregunta sobre los géneros, y bueno, si hay preguntas, háganlas, ¿no? Con confianza. Vamos ahora con las figuras literarias. Pero primero, quizá hay preguntas, ¿no? Claro. ¿Saben? A ver. Fernando Canás está escribiendo. Quisiera leerlo. Romeo y Julieta. ¿Qué tiene Romeo y Julieta? Tienes que escribir tu idea completa para entenderte. A ver, la Ilíada corresponde al género épico, es una epopeya igual que la Odisea. Romeo y Julieta, bueno, no sé qué quieras saber de Romeo y Julieta, pero escriban completa su idea, ¿no? A ver, Facundo Machado, Romeo y Julieta corresponde al género dramático, es una tragedia. A ver, Fernando Maganaza me preguntó, profesor, disculpe, ¿por qué no se usa la clasificación 5 géneros? Bueno, esto se debe a que cuando hicieron el libro de la Pre, que es el texto en el que nos basamos, hablaron sobre Aristóteles, que es la, digamos, la diferenciación clásica de los géneros, pero luego ya cuando era necesario que incluyan la novela, el cuento, dijeron,
Normal, porque hay muchas teorías literarias que dicen que la épica tiene también como especies, subdivisiones, ¿no? La novela y el cuento, y que la narrativa es como una épica moderna. Se tomó eso. Y el género expositivo o didáctico es la cenicienta de los géneros. No se le considera género por muchos teóricos, otros sí. Está en discusión. Así que al ser la cenicienta, no se le considera en la pre, ¿no? Solamente hablamos de los tres géneros clásicos y la narrativa, pues la abarcamos en la épica. ¿Está bien? Sergio me pregunta Hamlet. Hamlet es una obra de teatro, Sergio, entonces corresponde al género dramático. Los Heraldos Negros, la etapa de influencia modernista, Juan José. Andrea me dice, el enunciado textual de género dramático no tiene, he dicho que no tiene, Andrea, porque lo que interesa ahí es el diálogo y las acciones. Solo hay diálogos, acciones y movimiento. También el escenario ayuda mucho. Ok, listo. Gracias por sus preguntas. Estoy atento a sus preguntas a partir de ahora para el tema de las figuras. Ahí vamos. Las figuras literarias, déjame ver mi tiempo, ya está. Las figuras literarias, ya te dije, son manipulaciones del lenguaje, formas como el autor literario crea una obra en la que el lenguaje se convierte en protagonista. ¿Está bien? Por eso es que los literatos tienen esa calidad de tal, son artistas de la palabra, son capaces de manejar los recursos para crear arte. Ahora, el arte y la belleza, y repito, es un término muy ambiguo porque varía según la época. ¿Está bien? Pero en cada época hay una estética y esa estética, bueno, las figuras literarias también se adaptan a ella para que la obra literaria corresponda con la estética. Por ejemplo, hay una literatura romántica, una literatura clásica, literatura realista, una literatura vanguardista, y cada etapa tiene su propia estética. Vamos con las figuras. La metáfora es la figura estelar, una de las figuras más famosas que hay. Consiste en, bueno, dos maneras de hacerlo. Una es hacer una comparación entre dos elementos, pero usando el verbo ser. A ver, lo voy a escribir por acá. Nuestro chat público, ahí está. El verbo, a ver, vamos a ponerlo así, ¿no? Metáfora es igual al verbo ser conjugado para comparar. Ahí está. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que yo puedo decir A es B, pero ese es podemos conjugarlo de diversas maneras. Puede ser en plural, puede ser en plural pasado, en plural futuro. ¿Te das cuenta? O sea, conjugamos el verbo ser, A es B. Y lo hacemos porque hay una semejanza entre ambos términos. Por ejemplo, nuestras vidas son los ríos, ¿no? A son B. Que van a dar a la mar, que es el morir, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. O sea, la mar es A y el morir es B. Ahora, ¿por qué hace esta comparación Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre? Porque todas las vidas van a la muerte, así como todos los ríos van hacia el mar. Claro, a menos que hablemos de un río arreico y se queda medio camino y no llega, pero eso es un problema de la geografía que no corresponde con mi curso, por favor, así que no me compliquen. Listo. Otra manera de la metáfora es cuando se da un reemplazo directo. Entonces, en lugar de decir una palabra, coloco otra. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho una chica y veo que su sonrisa es bonita, le voy a decir, cada vez que sonríes se asoman las perlas de tus labios, ¿no? Se asoman las perlas en tus labios. Entonces la chica va a decir que cuando sonrío, ¿qué se asoma? Ah, mis dientes, claro, dientes, porque son blancos, duros, bonitos, brillan como las perlas, ¿no? Entonces, estoy reemplazando dientes por perlas. ¿Se dan cuenta? Ya no estoy usando el verbo ser, ¿ya? Sino que de frente estoy reemplazando uno por otro por sus semejanzas. Aquí hay un ejemplo en la PPT. La noche ha prendido sus claros diamantes, ¿no? Qué bonita. La noche sus claros diamantes. ¿A qué se refiere los claros diamantes? O sea, claros diamantes, ¿a qué reemplaza? ¿A qué está reemplazando? ¿Ven? La metáfora consiste en el reemplazo mediante el verbo ser conjugado o mediante el reemplazo directo de uno por otro. Pero
Ajá, alumno 1931, paterno 1931, te felicito. Las estrellas. Aunque en vez de estrellas escribiste el 9, no sé, la E por 9. En fin, ojalá puedas la próxima poner tu nombre para poder saludarte y felicitarte con tu nombre propio. Listo, avanzamos. Yo quisiera explicar de frente el símil, porque el símil y la metáfora son como dos hermanitos. Yo siempre digo que metáfora es la hermana mayor y símil es su hermanito menor. ¿Por qué? Lo que pasa es que el símil es igual que la metáfora. La única diferencia es que en el símil no se utiliza el verbo ser conjugado para la comparación, sino que se usan nexos comparativos. No sé si me entienden. Palabras de comparación. Ya, y ahora, ¿qué es un nexo comparativo? Son palabras de comparación, pues, ¿ya? Nexos del símil. A ver, voy a escribirlo acá en el chat, ¿ya? Me siento más justo en el chat que con el editor de texto, joven, así que con el chat vamos a trabajar, ¿ya? Los nexos del símil son, por ejemplo, como, parece, semeja, parecido, a ver, parecido a, semejante a, tal, cual. ¿Está bien? A ver, me encantaría ver con ustedes un pequeño ejemplo, a ver si me ayuda el internet, si me ayuda la máquina, lo hacemos, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan, a ver, acá voy a probar su cultura. No sé si ustedes recuerdan esta canción, este tema de la ópera que es el Rigoletto de Verdi. Bueno, tal vez no se acuerdan, si es un nombre, pero si escuchan la canción sí se van a acordar, ¿no? Bueno, esta canción dice, La donna è mobile qual piuma al vento, muta di accento e di pensiero. Y dice más cosas, ya. Voy a poner el video a ver si me sale, que si intentarlo. Estamos probando nuestros poderes acá con... Ya, que me sale la publicidad bendita de YouTube, no puede ser. Ok, entonces vamos a probar, pero primero quiero hacer el enlace. A ver, vamos a ver. Para que me digan qué palabra comparativa se usa, ¿no? De las que les he publicado. Video externo. Ah, ya, así es. Interesante. Ahí voy. Ya. Espera, Pavarotti. Ya. Abajo van a salir las letras. Ustedes tienen que decirme cómo se usa el símil, qué se está comparando, con qué palabra comparativa se está comparando qué. Eso espero en el chat. Así que disfrútenlo y a practicar el símil. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre amabile, leggiadro viso, il fiato e riso, e menzognero. Gracias, Luciano. Muy bien. ¿Ese cuál es en italiano, no? Porque en castellano es el vale tal cual. La pregunta es, ¿qué está comparando? O sea, ¿qué compara? ¿Cuáles A y cuáles B? Eso es lo que también tienen que decirme, porque desde que Andrea puso cuál, ya el resto ya se desvirtúa su respuesta. Ahora quiero, ¿quién es el primero que me va a decir qué está comparando? ¿Qué compara con qué? La doña y el viento. No, no, te equivocas, Andrea. No, no, no. De nuevo, a ver, de nuevo, por si acaso, para que entiendan la emoción. Por si acaso, este señor es el marqués de Mantua, de la obra Rigoletto, es un mujeriego de primera. Ajá, la dama como la pluma, perfecto. Escúchenlo con atención al gran Pavarotti, presentando este mujeriego empedernido que es el marqués de Mantua. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre amabile, leggiadro. Gracias, Luciano. Entonces, Luciano Pavarotti nos está diciendo que la donna è mobile, qual piuma al vento, muta di accento e di pensiero. Es decir, la mujer cambia cual pluma al viento, muda de acento y pensamiento.
Ya lo sé, ya lo sé. Este tipo le tirarían piedra a la feminazis, pero bueno, en esa época se aceptaba este tipo de machismo. Listo. Entonces, sí, lo que dice Facundo es correcto. La dama y la pluma. No sé si ustedes vieron la película Forrest Gump. Al principio de la película sale la plumita, ¿no? Y después sale la plumita al final. Ya, igual la mujer es como esa pluma que va de aquí para allá sin ser algo fijo, ¿no? Claro, esa es la opinión de Verdi, que es el autor de esta ópera, así que a él vayan a hacerle la demanda a las feministas, por favor, a mí no, yo estoy haciendo mi clase. Listo. Entonces, yo creo que lo entendieron, ¿no? Muy bien, jóvenes. Espero entonces que les haya gustado esta pequeña práctica, ya aprendieron, ¿no? O sea, ¿qué tal si yo, a ver, voy a ponerles un ejemplo más de la metáfora y el símil, ¿ya? Para que lo capten. A ver, estamos en una fiesta y Juan empieza a bailar y baila muy bien, pero baila y no se cansa. Van como 2 horas seguidas, sigue bailando Juan. Entonces, la gente empieza a decir, Juan baila como un trompo. Juan parece un trompo. Juan semeja un trompo. Entonces empiezan a usar los símil, ¿no? El símil de Juan con el trompo. Luego de un rato, ya la gente, como Juan sigue bailando, dicen, no, Juan es un trompo. Juan es un trompo. Entonces están hablando de la metáfora. Juan es un trompo. Muy bien. Y luego de 5 horas de baile, él sigue bailando, llega María, y María está fresca, pues llega a la fiesta y Juan dice, ah, una chica que no ha bailado todavía conmigo, y la saca a bailar. Y la gente, ¿qué dice? Juan, o mejor, perdón, la gente va a decir, el trompo ya sacó a bailar a María. El trompo ya sacó a bailar a María. Entonces, del símil partimos a la metáfora de verbo ser y después a la metáfora de reemplazo directo. ¿Ven? Por eso digo que son hermanitas. Ambas consisten en hacer el significado de una palabra por otro. Son figuras semánticas, la metáfora y el símil. Muy bien. A ver, ¿qué están escribiendo acá? A ver, espero que sea algo interesante, ¿eh? Porque si no los veto. A ver, ¿qué dice opresor? Entonces, ¿es como una evolución? Sí, Cristian, no tanto una evolución, sino que te estoy explicando que el símil es como lo básico y la metáfora es algo más avanzado, ¿no? Va por ahí, para que se den cuenta que están vinculadas las dos. ¿Listo? Ok, vamos ahora con los que faltan. Tenemos también la anáfora. La anáfora es una figura de palabra porque consiste en repetir. Las figuras de palabra son repetir, quitar o agregar. La anáfora repite, pues, repites la palabra al inicio del verso, ¿no? O también en las oraciones. A veces ahí también aparece en un párrafo varias oraciones y la primera palabra de cada oración es la misma. Eso es más difícil de encontrar, ¿no? Más fácil es en el verso. Por ejemplo, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la vida ni a la nada. Entonces, al poner no perdono, están usando una anáfora. La figura más fácil es la anáfora. Luego otra facilita es el epíteto. El epíteto es describir una característica o cualidad. Por ejemplo, yo podría decir Odiseo, se acabó. Pero no, yo digo el astuto Odiseo. Ah, mira. O yo podría poner era, se acabó. Pero no, era la diosa de los niveos brazos. También le decían a ella la de ojos de novilla, porque tenía los ojitos grandes como vaquita. Pero es feo decir ojos de vaca, no, sino ojos de novilla. Luego, el fuego, punto, se acabó. Pero no, yo pongo el encendido fuego. ¿Se dan cuenta? El epíteto es un adornito hecho en base a adjetivo o una frase que califica. También encontramos esto, por ejemplo, yo puedo decir Miguel Grau, listo, pero no, yo digo el caballero de los mares, Miguel Grau, ¿no? O Miguel Grau, el caballero de los mares. ¿Se dan cuenta? Eso corresponde solamente a Miguel Grau. Claro, a menos que ustedes fueran los concursantes de Esto es Guerra o Combate y les preguntan quién es el caballero de los mares, tú vas a contestar pues Bob Esponja o Popeye, ¿no? Pero como ustedes son alumnos de la pre, van a contestar correctamente que no, el caballero de los mares es Miguel Grau Seminario, por supuesto. Así que ese es el epíteto, ¿está bien? Una característica mediante frase o mediante un adjetivo. Ya está. Obviamente se sirve de adorno cuando se usa para dar una cualidad necesaria, no es epíteto, solamente cuando sirve para adornar, para hacer más largo el verso. Profe, no, yo me gusta escribir poco a mí, soy lacónico. No, lo siento, acá estamos en literatura, acá tiene que sonar bonito. Ah, ya, ok. Porque si yo dijera, el fuego, punto, qué feo, ¿no? En cambio, el encendido fuego, ah, es otra cosa. Yo dijera, el prado, ya, no, el verde prado, ah, verde prado, ¿te das cuenta? O sea, ese verde, ese encendido son los epítetos de los sustantivos, ¿no? Ok, hasta aquí
A ver, ¿alguna pregunta sobre la anáfora y el epíteto? O sobre la metáfora, las 4 que hemos hecho. Ajá, en el chat me están diciendo algo. A ver, Facundo dice, la metáfora y el símil tendrían el mismo contexto. Bueno, no sé con qué sentido usas la palabra contexto. Mejor detállalo para entenderte bien, Facundo. Alexander dice Poseidón. A Poseidón le decían el que mueve la tierra. Así le llamaban, ¿no? El dios que mueve la tierra. Aquiles de los pies, claro, te faltó la coma después de Aquiles, y Aquiles con mayúscula, por favor, porque es nombre propio. El dios del mar, Poseidón. Claro, el dios de los mares, no es Poseidón, por supuesto. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, no me han hecho preguntas, están que más bien participan, ¿no? A ver, hiperbatón. Ah, claro, Andrea quiere que haga hiperbatón. Bien, Andrea, lo hacemos, no te preocupes. Vamos ahí con Andrea, el hiperbatón. Hiperbatón es una figura sintáctica, lo que quiere decir que cuando ¿ya? Alteramos el orden habitual en el hiperbatón. Entonces, la pregunta ahí que ustedes pueden hacer, porque hay alumnos que, profe, ya bacán, el hiperbatón es la alteración del orden sintáctico convencional. Pero la gran pregunta ahí es, ¿cuál es ese orden convencional? Bueno, ese orden es el sujeto, el verbo y los complementos que pueda tener la oración, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Dice que se cortó el audio? Ok. Entonces, ese es el orden habitual que debe haber en una oración. Sujeto más el verbo más los complementos. ¿Ok? Lo que me decía Andrea es este ejemplo de Becker, ¿no? Donde las golondrinas oscuras son el sujeto, ¿no? Volverán a colgar, es el verbo, es un verbo compuesto, ¿no? Es un verbo, digamos, le llaman perífrasis verbal o verbo compuesto. Sus nidos es el objeto directo, o el famoso OD que llaman en lenguaje. Y finalmente tenemos en tu balcón, que sería el circunstancial del lugar. Bueno, ya sé que mi clase ahora parece de lenguaje, pero es que me obliga el tema. Las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Esa es una oración bien construida, convencional. Repito, lo he colocado en el chat para que no te distraigas. Las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Esa es una oración perfectamente construida. Pero Becker no la pone así. Él pone, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Te das cuenta? Esa es la alteración. Entonces ahí tenemos un hiperbatón. Acá te ponen otro ejemplo, ¿no? En el cristal de tu mano, de tu divina mano, de amor bebí el dulcísimo veneno. Bueno, a ver, ¿quién lo ordena correctamente? A ver, le pone sujeto, verbo y los demás complementos. A ver, ¿quién lo hace en el chat? Te creo, así como lo hice con el ejemplo de Becker, este ejemplo aquí. En el cristal de tu divina mano, de amor bebí el dulcísimo veneno. Miren, estoy dejando un ejercicio, después no digan que el profe no me hace participar, se para hablando toda la hora. Ahí está para ti. ¿Qué vas a decir? A ver. Están escribiendo, ¿verdad? A ver, quiero ver si están escribiendo. ¡Wow! Veo que varios se han animado. Y voy a esperar los 10 segundos más, porque no tengo más tiempo, lo siento, estamos con la hora. Ajá, hay mensajes, hay mensajes. Esto me está emocionando mucho porque veo que están participando. Eso es bueno, ¿ah? Que participen. Vamos a leer entonces. Bueno, hasta me animo a salir también en la imagen. Quiero ver esto. Bebí el dulcísimo veneno en el cristal de tu divina mano de amor. Qué interesante, Andrea, pero faltó que hagas como yo, indicar cuál es el sujeto o es tácito. Creo que sí, ¿no? El verbo, o sea, te faltó hacer la parte de construcción sintáctica, pero bueno, creo que está bien el orden que has propuesto. Acá, Oriana, bebí el dulcísimo veneno en el cristal de tu divina mano de amor. Oh, están muy poéticos, ¿eh?
Maciel, bebí el dulcísimo veneno de cristal de tu mano divina de amor. Ah, bueno. Bueno, la han puesto bien. El problema es que no me han indicado las partes de ese ver, de esa oración. Ok, chale, como chale, no entendí. Bueno, ya. Lo que veo es que lo han hecho bien. Listo, ya me convencí. Seguimos. Ahora con el hipérbole, la hipérbole para terminar, ¿no? La hipérbole es una figura lógica porque rompe con lo que nosotros concebimos como la realidad. En la realidad hay ciertas reglas, ¿no es cierto?, que nos rigen. Por ejemplo, si yo dijera, estoy sentado en el techo con mis pies sobre el techo, ¿no? Entonces, ¿cómo que tu pie sobre el techo sentado en el techo? Eso rompe con nuestra lógica. O si no, escribir, cuando Perú clasificó a Rusia en 2018, los hinchas chilenos lloraron y sus lágrimas corrieron hasta el mar. Entonces, estoy rompiendo las reglas de la realidad, ¿ya? Esa es la hipérbole. Por ejemplo, acá tenemos un verso de Garcilaso como ejemplo. Más dura que el mármol, a mis quejas. Una mujer más dura que el mármol. Hay chicas tacañas ya, pero más dura que el mármol no creo. Listo, sigamos. Creo que entendieron la hipérbole, ¿no? Está fácil. Lo que no deben hacer es confundir hipérbole con hipérbaton. Eso es un pecado. No debes cometer eso. Te recomiendo que te acostumbres a que a todo aquel que sea exagerado le llames hiperbólico. Esa amiga que te dice, amiga, cuéntamelo todo y exagera, y ahí es hiperbólica. En cambio, hiperbático es aquel que habla al revés. Por ejemplo, Yoda, o bueno, que está de moda Star Wars, o el cuy mágico, ¿no? Que te dice, prestarte puedo, pagarme debes. Entonces, ese cuy es hiperbático, pues, ¿no? Porque habla al revés. Ya, pues, el hiperbático habla al revés y el hiperbólico es exagerado, para que te acuerdes la diferencia entre ambas figuras. Seguimos. Vamos ahora con tragedia griega. Bueno, esta parte requiere una pequeña explicación histórica que yo voy a hacer lo mejor posible en el tiempo que nos queda. ¿Ok? Listo. Presten atención. La tragedia griega aparece, como dice bien claro ahí en la PPT, en el siglo V antes de Cristo y aparece en la ciudad de Atenas. Esto se debe a que durante ese siglo, el siglo V, Atenas sufre una gran transformación. De ser una ciudad pequeña, una ciudad que rodeaba a la corte del rey de Atenas y el resto sea gente campesina. Atenas es una ciudad-estado con un pequeño campo de cultivo, una mina de plata por ahí, ¿no? Trigo, aceite de oliva, ¿no? Las cosechas. Ahora, durante el siglo V, luego de las guerras médicas contra los medo-persas, cuando los griegos vencen a los persas en esta famosa batalla, el combate de Salamina, Mica la Platea, también la famosa Maratón, ¿no es cierto? Y bueno, más famosa es la batalla de las Termópilas, pero esa batalla la pierden los griegos, solamente que los espartanos se lucieron mucho. Pero luego de estas batallas, estas victorias griegas, Atenas se convirtió en la ciudad más poderosa de toda la Hélade y a partir de ese gran poder creció mucho. Muchas personas que vivían en las afueras de Atenas, que eran agricultores o agricultores ricos a veces inclusive, gente de dinero del campo, empiezan a mudarse a la ciudad para poder contribuir con su presencia, ¿no? Ser mercaderes, artesanos, ejército, marineros, porque tienen una gran flota mercante Atenas. Y esta gente lleva consigo del campo a la ciudad el culto al dios Dionisos. Dionisio era un dios de la uva, del cultivo de la vid, pero también del vino en la fiesta. Y le hacían sus fiestas mediante el canto ceremonial en coro llamado ditirambo, que eran cantos corales. El problema, alumnos, es que cuando hacían esto los griegos se emborrachaban con vino, ellos tenían un vino muy fuerte que para ti sería pisco, o sea, lo que conocemos hoy día como pisco, o vodka, o cañazo, o yonque, según donde vivas, es así de fuerte el vino de los griegos. Así que una copita ya estaban todos chapaditos, chapitas, Pikachu, ya, o sea que estaban ya todos borrachitos. Por lo tanto, como que se hacía un poco de desorden en este culto. Así que se organizaron comparsas de coreutas, o sea, integrantes del coro, que pudieran cantar de manera organizada, hacer concursos de coros. Y ahí surge este ditirambo ordenado mediante concursos. ¿Y cómo se llaman los integrantes del coro? Se le llama coreutas, ¿no es cierto? Surge entonces un corifeo, destaca con el tiempo un corifeo que es un solista. Y este va a evolucionar en el actor. Así van.
Así van evolucionando. ¿Por qué le llaman tragedia a la tragedia? Bueno, porque la palabra tragos o tragoi quiere decir macho cabrío, o sea, chivo, pues. Lo que pasa es que Dionisos está vinculado con los sátiros, mitad hombre, mitad cabra, que vivían en el norte de Grecia. Bueno, en la mitología ellos viven en los bosques, ¿no? Los sátiros. Tal vez tú por tu influencia hollywoodense los conozcas como los faunos, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, porque fauno es el término latino, romano, sátiro es el término griego para este ser. Entonces, este dios está vinculado con esos seres y por eso se ponían pieles de macho cabrío, pieles de chivo negro en las espaldas, los hombres, los coreutas, y representaban al dios de esa manera, eran el séquito de los sátiros que acompañan al dios. Entonces, ode, oda significa canto o recitación de poema. Por eso viene trago y ode, o tragos ode, tragedia, tragedia. De ahí viene la palabra tragedia del canto de los machos cabríos, ¿no? Ode u oda significa canto o recitación de poesía. Entonces, tenemos la etimología, tenemos el origen histórico. Esquilo es el que propone que haya, como ves acá en la parte derecha de la pantalla, puedes ver la escena donde se paraban los actores. Con Esquilo ya había dos actores. La orquesta, este espacio semicircular que ves, es donde se paraban los integrantes del coro, los coreutas, mirando hacia la escena, dando la espalda al público, y este amplio espacio que ves, ¿no? En forma de U, en forma de una herradura, es el teatro, es donde se sentaban los espectadores. Esta gente construía este escenario con tal acústica que si tú te parabas en cierto punto, ¿no es cierto?, de la escena, todos los que estaban hasta la última fila de arriba te podían escuchar. ¿Listo? Hay algo muy importante, alumnos, que no deben olvidar respecto a la tragedia. La tragedia era un acto litúrgico. Si tú tienes claro eso, te va a ser mucho más fácil entender todo lo que significa la tragedia griega. Es una misa, ¿ya? No pienses que era un hecho que la gente pagaba, que querían ver la actuación, que pago mi plata. No, 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 no. Acá no había ningún pago. Todo era gratuito porque la gente rica, que tenía dinero por ser comerciantes, ellos pagaban todos los gastos. Estos eran los coreutas. Perdón, disculpen, los coregas. Los coregas, perdón, se me fue la palabra. Vamos a aclarar, ¿ya? Porque después dicen, profe, no entendí y me confundí, ¿ya? A ver. Entonces voy a colocar coreuta, integrante del coro. ¿Está? Corifeo, solista. Y corega, ciudadano rico que pagaba todo. O sea, todo lo vinculado al teatro, ¿no? No se vayan a confundir los términos. ¿Qué dice? Allá, Dios es Dionisio es un dios griego, por supuesto. Baco es el nombre que le daban a este dios los romanos. Saben que los griegos, bueno, los romanos le dan un nombre griego también, ¿no es cierto? Bueno, le dan un nombre latino a los dioses, ¿no? También. Esta actuación se hacía mediante máscaras y disfraces. Se ponían máscaras y se colocaban mantos que le cubrían todo el cuerpo. La máscara tenía un dispositivo especial, ¿no? O sea, en la parte de la boca, eso pasó con Sófocles ya, ¿no? Que mejora la técnica. El dispositivo permitía que se escuche más fuerte la voz de los personajes, ¿no? Entonces era un dispositivo que apoyaba. No había escenas violentas, o sea, la violencia se daba a entender, se hablaba de que hubo tal cosa, pero no la veías pasar entre tus ojos, porque era una misa, había que cuidar, ¿no? Imagínate que estés en la misa y maten un animal ahí, o un ser humano en una misa. Te dicen, bueno, los que son de origen católico, los que están presentes, los que han estado en una misa, te dicen la carne y la sangre de Cristo, pero es un pancito y es el vino. Ya, igualito, o sea, en esta obra de teatro, de tragedia, te daban a entender que ocurrían cosas terribles, desgracias tremendas, pero no las veías tú en escena, te daban a entender, las sugerían, pero no la veías por una cuestión de decoro, al ser un acto litúrgico, no te olvides. Y no todas mujeres, porque el culto de Dionisos era un culto masculino. Entonces, la mujer no estaba vinculada con este culto y no podía haber mujeres en escena. No actuaban, no asistían, porque el hombre es público y la mujer privada en el mundo griego. Sí, ya sé, harto machismo. ¿Cuál es la finalidad de la catarsis? La finalidad de la catarsis
Perdón, la finalidad de la tragedia es lograr la catarsis entre el público, es decir, lograr una gran pena, un gran miedo en la gente que está presente, y esto hace que se purifique la persona. Esta purificación es la catarsis, mediante el miedo, el terror, la compasión. Fue Esquilo quien propuso que las representaciones fueran acerca de temas terribles, tragedias, hechos luctuosos, tristes, que la gente al verlos se emocione mucho, y esto debió ocurrir con dioses y con reyes, no podía ser con gente común y corriente. ¿Listo? Vamos ahora con el máximo exponente, que es Sófocles. Sófocles incrementó a más de 2 el número de actores. Con él ya había 3 en escena dialogando. O sea, eso dinamizó mucho la obra, porque antes el coro se metía mucho y con esto bueno, como que se hacía más lenta la representación. Él también profundizó en la personalidad de los héroes. Él le da un trasfondo psicológico a los personajes, al héroe, ¿no? Al protagonista. Ya que con Esquilo, los personajes parecían libros de filosofía y poesía abiertos y que tenían sonido, ¿no? O sea, que el personaje no tenía trasfondo, solamente hablaba pensamientos célebres, frases filosóficas, con un lenguaje extremadamente adornado. Sófocles usa un lenguaje elegante, pero no tan adornado, no tan exagerado como Esquilo. Digamos que Sófocles hace una misa más entretenida, más emocionante. Con Esquilo todavía la misa es muy solemne, muy lenta, un poco aburrida, pero tiene algo de calidad literaria por sus diálogos. Pero Sófocles ya es un maestro. Ustedes saben, pues los que son de origen católico, yo le hablo de origen católico no porque sea partidario de ese tipo de religión específica, sino porque es la que yo conozco, ¿no? Ustedes, los que son de origen católico, cuando van a misa, saben que hay padres que su misa la hacen un poco aburrida y hay otros que hacen su misa muy divertida, la hacen más emocionante. Ya, Sófocles es de segundo tipo, ¿no? O sea, es una misa llamativa. Cultivó la obra individual. ¿A qué nos referimos? No usaba, acá estamos, ¿no? No usaba trilogías como Esquilo. Esquilo usaba de 3 en 3. En cambio, Sófocles no. Sófocles solamente usaba tragedias sueltas que eran autosuficientes. No era necesario que se junten de 3 en 3. Bueno, en Edipo Rey, algo muy importante que si entiendes esto y el resto solamente son detalles, Edipo Rey es una tragedia que transcurre en un solo día, en una sola tarde. No te confundas la leyenda de Edipo con la tragedia de Edipo Rey. Eso es un error que puedes cometer. Todo lo que ocurre en la tragedia ocurre en una tarde. Esa tarde es una tarde terrible, porque Edipo encuentra una realidad atroz. Hace años, más o menos 15, mató a su padre Layo y se casó con su madre Yocasta, y a lo largo de los 15 años ha criado una familia con ella de 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Y tú puedes pensar, bueno, el que no sabe nada de esta obra va a decir, qué terrible, ¿y eso se ve en la obra? No, solamente en la obra vemos el día que él se entera. El día que Edipo se entera de que él mató a Layo, que era su padre, y que Yocasta, su esposa actual, es también su madre. Solamente vemos el proceso de cómo llega a enterarse. Pero claro, dentro de ese proceso también estamos viendo que se busca al asesino de Layo porque es el culpable de la peste en Tebas, la ciudad de Edipo. Bueno, aunque Edipo no nació en Tebas, él nació, o bueno, mejor dicho, sí nació en Tebas, pero él piensa que nació en otra ciudad que es Corinto, ¿no? Que es una ciudad cercana. Él piensa que es de Corinto, él piensa que es hijo de Polibimero, de los reyes de Corinto, pero en la obra de Edipo Rey, en la tragedia, en la parte final, un mensajero, mientras Edipo está buscando al asesino de Layo porque es el culpable de la peste de la infertilidad en Tebas, llega el mensajero de Corinto y le dice, tu padre Pólibo rey ha muerto, rey de Corinto, ahora te esperamos en Corinto para que seas rey, Edipo, y por si acaso eres adoptado. Entonces Edipo se va a convertir en una persona muy, pero muy desesperada porque él sospecha que es hijo de Layo y Yocasta. Ahora que le dicen que es adoptado, peor. Así que le obliga al mensajero que le ayude a saber su origen. El mensajero le dice, no te puedo ayudar porque no sé quién son tus padres, pero yo sé quién lo sabe. Y es el pastor de Tebas, el antiguo pastor de Layo, que me regaló a un niño con los pies traspasados por un garfio. Ese niño eres tú, Edipo. Así le dice. Así que si traes ese pastor anciano que me regaló al niño que eres tú, sabremos quiénes son tus padres. Y adivina quién llega a escena. Sí, el viejito pastor de Layo. Y Edipo lo interroga, lo amenaza de muerte varias veces hasta que el viejito confiesa y le dice la verdad. Tú eres el hijo de Layo y Yocasta. Tú eres el niño que yo regalé porque me mandaron a matar
y en lugar de eso le regalé a este pastor, que bueno, el mensajero de Corinto había sido pastor de joven, ¿no? Entonces, Edipo descubre la verdad, había sido adoptado por Polibimérope y él era el culpable de la peste porque él había sido el que mató a Layo, ¿no? Los dioses estaban molestos con Tebas porque no castigaron al que mató a Layo, su antiguo rey. Así que Edipo entra al palacio, encuentra a su madre y esposa Yocasta muerta, se había colgado una cuerda trenzada, sale ciego porque la ceguera para los griegos es la sabiduría, se ha sacado los ojos con los broches del vestido de su madre. Ciego ya, él dice a su cuñado Creonte, que es el príncipe, ¿no? El hermano de Yocasta, y su tío, y le dice a Creonte, Creonte, ya mi destino se cumplió, he visto mi destino pasar por delante de mí, me he sacado los ojos, no tengo nada más que ver en la vida. Por favor, tú debes ser rey ahora de Tebas, te encargo el reino y por favor cuida a mis hijas que son pequeñas aún. Antígona e Ismene son sus hijas. Antígona le acompaña en su retirada porque ahora debe salir desterrado. Él se convierte en el chivo expiatorio. Edipo se convierte en el chivo expiatorio de toda Tebas. Los tebanos no creas que lo odiaban, le tenían mucha pena. El coro está ahí, el coro lamenta, dice, ningún hombre debe creer que es feliz hasta el último día de su vida. Se dan cuenta, es muy triste este final, porque él era el hombre más amado y ahora es el culpable de la peste. Era el hombre más admirado y el primero de Tebas y ahora es el peor de todos que debe salir desterrado. ¿Cómo le llamamos a esta condición del héroe que cambia su fortuna radicalmente? Se le llama la peripecia. Peripecia, el cambio en la inversión en tu fortuna. La grandeza de Edipo está en que él asume su culpa con dignidad. Él no se quiebra, no se tira al piso. Él dice, yo soy culpable, así que debo salir desterrado. Porque inclusive Creonte le dijo, no hagas eso. No salgas desterrado porque hay que consultar con los dioses. Pero Edipo no, se puso firme y dijo, debo salir desterrado, soy culpable. ¿Se dan cuenta? O sea, esta es su dignidad de él. Esta es su dignidad. ¿Listo? ¿Cuál es el tema principal de esta obra extraordinaria? La limitación humana en controlar su destino. ¿No? Bien, tenemos, a ver, un minuto para preguntas. Bueno, un minuto, 20 segundos. Andrea me pregunta en qué parte empieza. La tragedia empieza cuando los coreutas invocan a Edipo en el palacio para que salga y les ayude con la peste. Ahí empieza, ¿no? Ese día, esa tarde desgraciada empieza así. Le llaman, él sale y le dice, justo mandé a Creonte a preguntar al oráculo, y Creonte viene y sí, el oráculo dice que el culpable es el que mató a Layo. Hay que buscarlo. Listo, se acabó. Ya está. A ver, los coturnos eran zapatos de plataforma alta, me pregunta Josué, que servían para hacer más alto al personaje, porque si era un rey debía salir muy alto, tapado con su máscara y con su túnica. Si no era un rey, el coturno era más bajito. ¿Te das cuenta? De esa manera la talla permitía. A ver, vamos a iniciar una encuesta, jóvenes. La encuesta docente, por favor. Marquen la encuesta. Ya saben, ¿no? Cómo es el tema. Y mientras que marcan la encuesta, vamos viendo también las claves. Listo, nos estamos pasando ya la hora, creo. Ok. Sí, el tema principal de Edipo Rey, la limitación humana en controlar su destino. Acuérdate, la limitación humana en controlar su destino. Es el tema principal de Edipo Rey. Ejercicio, apunten las claves, por favor. Ajá. A ver, acá. Con las claves. Está. Muy bien. Primera pregunta, dedo. Segunda pregunta, con B de beso. ¿Está bien? Listo, con B de beso. Seguimos. La pregunta 3, cerbatana. 3, cerbatana. Avanzamos. La pregunta 4, árbol. La pregunta 4 es árbol. Y la 5, marcamos. Está la 5. ¿Qué pasó? No hay 5. Sí, también árbol, ¿ya? En la 4 y en la 5 es árbol. La 6 que estábamos viendo es cerbatana. Cerbatana. La 7, dedo. Y la 8, cerbatana. 7, dedo. Y la 8, cerbatana. Yo les recomiendo apuntar la clave aparte y después resolver el ejercicio ya con detalle, ¿no? De manera que
de manera que puedas practicar con las preguntas. Porque marcar una letra no te sirve de nada, ¿no? Así que la próxima, si es que no lo hicieron así, háganlo así. Bien, jóvenes, ya estamos en la hora. Bueno, me voy a despedir de ustedes. Espero les haya gustado la clase. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima clase. Un gusto tenerlos como estudiantes. Hasta luego.